Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Introspección. Ya vamos avanzaditos en el tema del podcast. Creo que desde a lo que vamos bien, e invitar a las nuevas, aquellas personas que nos escuchan, pues a seguir, ¿no? Seguir aprendiendo de estos temas de salud mental que se tratan aquí en Introspección. Para entrar en el tema, le voy a dar la bienvenida a nuestro amigo Jorge Alexis, psicólogo que ya también es frecuente aquí en el podcast. Jorge Alexis, hola. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, nuevamente andamos por aquí, un gusto. Muy bien, Alexis. Les comento a aquellas personas que nos escuchan que ya habíamos hablado sobre aquel tema del apego, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdas, Alexis, que habíamos hablado de los tipos de apego y cierto, ¿no? Había un apego que era el apego ansioso ambivalente. Uh-huh. Y en ese podcast se tocó el tema de que aquellas personas que tenían ese apego, ese tipo de apego ansioso, eran más propensas a tener dependencia emocional. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente este es el tema de hoy, dependencia emocional. Y entonces, para iniciar, Jorge, ¿cómo surge pues el concepto de dependencia emocional? Mira, pues este es un tema que se viene estudiando, digamos, relativamente nuevo, alrededor de los años 50, y se empieza a estudiar en el ámbito de las adicciones. En aquel entonces, en el contexto, la adicción principal era el alcoholismo y regularmente la desarrollaban los jefes de familia, ¿no? Entonces alguien de los creadores del programa de AA, alguien se da cuenta, la esposa de uno de ellos se da cuenta que cuando él deja de consumir algo que ella había anhelado toda la vida, ella creyó que ella iba a ser feliz, ¿no? Si ya se había logrado esto que anhelaba. Sin embargo, se dio cuenta que dejó de consumir y su malestar, en lugar de disminuir, aumentó. Empezó a sentirse desplazada, ya no se sentía necesitada, porque antes rescataba a quien consumía alcohol, y entonces cuando dejó de sentirse necesitada lo tradujo a dejar de sentirse querida. Entonces ella empezó a creer o pensar que algún problema había en ella que no tenía nada que ver con consumir alcohol, pero algo tendría que haber malo, ¿no? Y empezaron a reunirse las esposas de estas personas con alcoholismo y nombran esto como el primer término que se le da es codependencia. En el tratamiento de adicciones se continúa utilizando como tal así codependencia, y le dan este nombre a la enfermedad emocional que se vivía alrededor de una persona con una adicción, ¿sí? Hoy en día sabemos que no nada más es de una esposa o una pareja, y podemos tener estos patrones de dependencia con distintos miembros, y que no nada más con una persona que tiene algún problema con el alcoholismo o la adicción, ¿no? Entonces se empieza a estudiar y se determina como un patrón de comportamiento. En los tratamientos de adicciones sí lo llaman como una enfermedad emocional, pero es un patrón de comportamiento en el cual tiene como característica que la persona dependiente busca rescatar al otro, busca complacer al otro, y prácticamente lo común. ¿Por qué llamamos la dependencia emocional? Porque mis emociones van a depender de otra persona en lugar del manejo mío, ¿no? O sea, si estoy bien con esa persona, mis emociones van a estar cercanas a lo que es el bienestar. Si hay algo malo con esa persona, mis emociones van a estar también cercanas al malestar, ¿no? Ok. Dependencia emocional, podremos decir como es una necesidad extrema. Así es. De quizás sentir afecto y que dependen de alguien más, en las relaciones afectivas, uh-huh, que es donde más se maneja el término, ¿no? Sí. Sí, hay quienes incluso lo han llamado como adicciones a personas o adicciones a relaciones, ¿no? Que justo es donde mayor enfoque se le ha dado, porque a lo mejor es donde ha tenido mayores afecciones, ¿no? En las relaciones de pareja, o es más evidente, y porque también en las relaciones de pareja se terminan generando estas formas de interacción y modelando a otro tipo de vínculos, ¿no? O sea que tal cual la dependencia es una adicción. Uh-huh. Una adicción a aquella persona con la que se tiene el vínculo afectivo.
Sí, regularmente te digo, en el manejo de adicciones así tal cual se equipara. Y la dependencia se visualiza como una adicción al control, porque una persona dependiente está obsesionada por controlar la conducta del otro y entonces hace muchas cosas por controlar al otro. Y esto es lo que decía hace rato, como rescatar, complacer, con la intención de estar bien con la otra persona, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que provoca que una persona tenga dependencia emocional? Las causas. Son diversos factores, como cualquier problemática psicológica. Dentro de ellos, justo el que hablábamos la vez pasada, el desarrollo de un tipo de apego ansioso, que ya platicábamos qué características tenía. Este puede ser uno de los factores. Se ha estudiado también una relación importante en donde alguno de los cuidadores, papá, mamá o quien hace la labor tuvieron un problema con alguna adicción. También experiencias tempranas de abandono, ¿sí? Y luego, si lo vamos traduciendo, la persona, ¿por qué genera esta dependencia? Porque en algún momento vivió el abandono y fue tan difícil que entonces ahora que entabló una relación, no quiero volver a vivir esa experiencia y hago lo que sea porque te quedes conmigo, ¿no? Experiencias de rechazo, experiencias en donde hubo como crítica, experiencias donde hubo como subyugación sería el término, o sea, donde a la persona la mantuvieron como controlada, ¿sí? Que únicamente aprendió a seguir reglas, a seguir órdenes y no tanto ejercer opinión personal. Entonces, estas experiencias vulneran a que se aprenda a funcionar de esta forma, ¿no? Había escuchado también como el idealismo al amor de pareja. Sí, claro. El idealismo que pues es bastante común, ¿no? Aquí vamos entonces con el factor cultural, ¿sí? Claro. Culturalmente, si nosotros analizamos, antes en los 90s decíamos las novelas, ¿no? Que era lo que todo el mundo veía. Sí. Ahora ya cambió por series y películas, pero la historia no es tan diferente. Entonces hay muchas cosas idealizadas de lo que debe ser el amor y esto del ser uno mismo y demás. Y algo que también es importante culturalmente, esto ha sido algo que se ha modelado más para las mujeres, ¿sí? Y por eso en la estadística tiende a ser mayormente, pero no es ley, obviamente. Pero digo modelado para las mujeres por las típicas historias que vendían en donde el príncipe o el principal podía ser alguien... Sí, se ven desde niños, o sea, las historias de Disney y todo el tema, ¿no? O sea... Y que entonces llegaba una mujer y con el amor cambiaba todo, ¿no? O sea, el amor era suficiente para que todo cambiara y todo fuera bonito para siempre, ¿no? Y ya cuando ven la realidad de las cosas... Exactamente. Puede ser traumatizante. Sí, ¿y qué haría un codependiente? Pues justo luchar porque su idealización cede. Entonces va a aumentar más sus estrategias para controlar al otro, para que las cosas estén como cree que deben ser. Y entonces esa felicidad permanente como se vende, que nunca llega porque no existe, entonces siguen luchando para que suceda, ¿no? Como luchar a contracorriente, ¿no? Así es. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias, Alexis, de tener dependencia? Podemos tener, fíjate que a nivel físico, regularmente están presentes enfermedades asociadas al estrés. Okay. Todo lo que tiene que ver con cuestiones gastrointestinales, inflamaciones. Es típico escuchar a alguien con este tipo de relaciones con gastritis, colitis, ¿no? Este tipo de enfermedades. Consecuencias también que van llevando a la persona a generar otro tipo de problemáticas ya secundarias como depresión, ansiedad, justo por vivir en este tipo de relaciones que son dañinas, ¿no? Y pues de hecho sería eso, ¿no? Una relación inestable será una consecuencia, ¿no? De tener dependencia. Sí. O sea, es bien común eso, pues. Así es. Y yo creo que si hablamos en su máxima consecuencia, yo visualizaría la violencia física sobre todo, ¿no? Y que incluso en muchas ocasiones ha llegado a generar hasta muerte o asesinatos, ¿no? O sea, porque esto va escalando, ¿no? Sí, ahí es cuando ya llega el tema de los celos patológicos, ¿no? Uh-huh. Sí, que una dependencia te puede generar eso y puede culminar en este tipo de tragedias, ¿no? Sí. Y habremos que identificar que así como equiparábamos ahorita con una adicción, que estas consecuencias máximas no inician de un día para otro. Okay. Muchas veces decimos, ¿cómo alguien puede aguantar algo?
porque no se inició ahí. O sea, no llega una persona a una relación y la golpean y dicen, ya eres el amor de mi vida porque me pegaste. Obviamente no funciona así. Pero entonces se van dando estos patrones en donde se va escalando. Al principio pueden ser estos celos donde se romantizan, ¿no? O sea, me cela porque me quiere, ¿va? Claro. Luego va escalando a ciertas formas de manipulación, luego agresiones verbales, hasta llegar a este tipo de agresiones físicas, ¿no? Ya estaríamos ahí entrando en lo que es porque lo iba a preguntar, ya estaríamos entrando en lo que es ya los síntomas, por ejemplo, celos, el aumento de celos podría ser ya un síntoma de dependencia. Sí. Sí. Podemos tener como síntomas, bueno, algo, si hablamos como de la parte personal, podemos identificar a alguien con lo que llamamos una baja autoestima. Baja autoestima. Dificultades para gestionar las emociones, dificultades para el establecimiento de límites, dificultades para comunicar necesidades, ¿no? Si hablamos como estos síntomas de una persona en sí. Ya lo que empieza a generar en la relación serán estos síntomas que comentas, ¿no? Unos celos ya pues problemáticos, patológicos, ya agresiones, abusos, ¿no? Entonces es como se va escalando. Y que te decía, para mí la máxima visualización pues va a ser la violencia, ¿no? Ok, estaba viendo de que sí, parte de los síntomas, como se había mencionado, es la idealización, ¿no? De idealización de la pareja, ¿no? Aquello que en el argot, o sea, común se dice poner en un pedestal. Así es, justo. Lo que vamos a notar es que las personas en las primeras interacciones o en estas etapas de enamoramiento se idealiza a la pareja y se visualiza como alguien sin defectos, y esto es, para visualizar esto tengo que minimizar lo otro, porque sí empiezan a haber señales cuando estas relaciones dañinas se dan, pero... Ahí es cuando se da la falta de límites. Ajá, así es, exacto. Cuando ya empiezan a pasar los límites que tú consideras, más bien ni cuenta te das y los permites, ¿no? Sí. Y justo si volvemos a lo que hablábamos hace ratito de por qué se presenta este patrón, imagina que se empiezan a romper estos límites, pero yo tengo líos con el rechazo, yo tengo líos con la autoestima, yo tengo líos con el abandono. Todo esto son mis lentes para no ver como un problema algo que es un problema. Entonces lo minimizo, lo suavizo, lo niego, para que no me genere un conflicto evidente y así poder ir escalonando en esta tolerancia de los patrones de interacción, ¿no? Claro, claro. Y es muy común también el anteponer el bienestar propio por el de la pareja, ¿no? Así es. Esta es una característica así bien común. Yo cuando estaba en una clínica de rehabilitación de adicciones, el común era que quien llamaba para información del tratamiento era la familia. O sea, no la persona que necesitaba la ayuda, pero la familia con estos patrones de dependencia no pedía ayuda para sí mismo. Es más, ni siquiera, a veces es más difícil el tratamiento de alguien con una dependencia emocional porque ni siquiera se visualiza que hay un problema. Claro. ¿Sí? Pues. Lo que decíamos, culturalmente te dicen que tienes que poner a otros antes que a ti, que ser buena persona implica esto, ¿no? Algunas ideas incluso hasta religiosas, ¿no? Que nos van guiando a ser buenas personas, en donde es dejarnos de lado, ¿no? Entonces para algunas personas no se visualiza esto como un problema, o sea, estoy haciendo lo que me van marcando que es ser una persona de bien, ¿no? Sí, claro, es algo inconsciente, ¿no? También, o sea, para ellos pareciera que fuera algo natural, ¿no? El hecho de sobrepasar aquellos límites, que a lo mejor no se tienen ni límites. Así es, sí. Porque ha pasado. Y algo que sucede es que ni siquiera se tienen a veces hasta planteados, ¿no? O a veces hay personas que ni siquiera se creen merecedoras de tener un límite claro como tal, con esto que te decía, la baja autoestima y demás, ¿no? Otra cosa que se ve también demasiado es evitar conflictos, por el simple hecho de complacer a tu pareja. Así es. Regularmente, si hablamos, por ejemplo, de esto de la historia de subyugación, seguramente tengo experiencias donde enfrentar los conflictos me fue castigado. Entonces sé que si enfrento el conflicto, puede ser que me vaya mal. Puede ser que a lo mejor enfrentar el conflicto me lleve a un problema, a la posibilidad de este rechazo, de este abandono, y entonces es mejor evito el conflicto, lo cargo, lo sostengo para que esto no se rompa, ¿no? Pues sí, son diferentes manifestaciones, ¿no?
el hecho de querer tener el control, la incapacidad de estar solo. Sí. También muy clásica esa. Este es otro problema también característico, ¿no? O a veces donde nos enseñaron o nos visualizaron que la soledad o la soltería era algo negativo, ¿no? O que a veces el valor agregado de tener una pareja, ¿no? Claro. Pues sí, son muchas manifestaciones. Y que de la verdad, al escucharlas, nos hemos identificado en algún momento de nuestra historia. Puedes quizá identificarte al decir, era dependiente. Sí. O soy. Sí, claro. Es que, te digo, por una parte está muy normalizado culturalmente, y por otro lado creo que en este andar en la vida todos nos hemos topado con algún tipo de relación que a lo mejor algunos podemos decir, lo pude notar, pedí ayuda, salí de ahí, pero a lo mejor otras personas que ni siquiera, unos que ni siquiera lo han visualizado como que si no está sano, u otros que sí, no han podido hacer algo diferente, ¿no? Ok, Alexis, estamos hablando de las dependencias emocionales en las relaciones sentimentales o de pareja, pero la dependencia se puede dar en otro tipo de relaciones. ¿Hay tipos de dependencia? Sí, lo que pasa es que cuando una persona desarrolla estos patrones de interacción es probable que los lleve a distintos contextos, ¿no? Entonces tendremos que hay quien pueda tener una dependencia con amigos, quien pueda tener hacia los hijos. De repente es muy común también el estereotipo de madre que han generado, ¿sí? Y que las mamás tienden a desarrollar estos patrones con sus hijos como una manera adecuada, ¿no? En ocasiones de repente hacerle ver a una mamá este tipo de interacción y que no es sana, es como un baldazo de agua, ¿no? O sea, yo estoy haciendo lo que todo el tiempo me dijeron que está bien, ¿cómo no me voy a preocupar más por mi hijo que por mí, ¿no? ¿Cómo no lo voy a priorizar antes que a mí? O sea, y esto le suena demasiado loco, ¿no? Pero en realidad esto es algo sano, ¿no? Entonces, si las dependencias se pueden dar cuando una persona tiende a estos patrones, a donde establezca vínculos, relaciones, va a generar este tipo de patrones de dependencia. Ok, ¿existen personas más propensas a la dependencia? Sí, tendría que ver justo con la historia de vida, ¿sí? Si hablábamos, por ejemplo, en el podcast anterior, cuando hablamos de apego, una persona que desarrolla un apego seguro, no hay un terreno propicio para que se desarrolle la dependencia. O sea, si estás conmigo es porque vamos a estar bien, y cuando algo se salga de esto hay límites claros, hay límites firmes. O sea, puedo confiar ciegamente desde esta manera del apego seguro, pero sé que si mi apego se traiciona, entonces me tengo que retirar, me va a doler, va a ser muy difícil, pero lo tengo bien claro, ¿no? Alguien con un apego ambivalente, pues no, al contrario, está acostumbrado a estos vaivenes o estas idas y vueltas, ¿no? Entonces creo que si hablamos de terrenos propicios podría ser esto, el apego y las historias que fueron generando algún tipo de sentimientos de minusvalía o baja autoestima. ¿Qué características allá en las personas pueden presentar aquellas que dependen emocionalmente? Las características van en torno a la dificultad para el establecimiento de límites, la dificultad para el manejo emocional, estas conductas que hablábamos de rescate del otro, de comprobación, de control, ¿sí? Que se llega a ser negligentes consigo mismos, o sea, se olvidan de sí mismos por estar atentos en los problemas de otros, que pues si entablas una comunicación te puedes dar cuenta que tienen como esta baja autoestima, ¿sí? Que tienen estas visualizaciones, como hablábamos del amor de pareja o de la relación de pareja, ¿no? Entonces, no saben terminar una relación. Es algo también que cuesta mucho trabajo, por más que se sabe que es dañino. A veces no saben por el hecho de no quiero vivirlo, el duelo, pero por otro lado también puede ser que no puedo generarle este dolor al otro, ¿no? Y entonces me quedo en esta relación porque si no la otra persona va a sufrir y yo voy a ser culpable de que sufra, ¿no? Eso sí. Pasa definitivamente. Sí, está difícil, pues. Lo que se había hablado, ¿no? El miedo exageradamente a estar solo. Así es. Por eso te digo, en ocasiones puede ser de
no quiero terminar la relación porque a lo mejor esta relación no es nada sana, es muy problemática, pero va a ser peor estar solo por este miedo que tengo. O la otra opción que decíamos, ¿no? De no quiero terminar la relación por no lastimar a alguien más y yo sentirme culpable. O pasa lo otro, ¿no? De que termina una relación e inmediatamente ya estás en otra. Esa es otra también. Eso es muy común. O incluso hay quienes no terminan una relación hasta que no iniciaron otra, ¿no? O también, fíjate, algo que pasa mucho en los tratamientos de adicciones es que a veces una persona deja de consumir y empieza a hacerse responsable de su vida y el codependiente o la codependiente termina la relación y va y busca otra persona con una adicción. Porque entonces ya no le sabe, pues, o sea, la manera en que sabe que es el amor es a través de ser necesitado, y si aquí ya no me necesitan, entonces no me quieren, y va y busca otra relación donde vaya a ver el mismo patrón insano, ¿no? Fíjate que es interesante lo que dices. No se entiende por qué en ocasiones eligen el mismo patrón. Sí. Sucede que al final de cuentas no es lo que me es conocido, no es lo que tengo como modelo de lo que es el amor, entonces no me es atractivo algo que es diferente, ¿no? Cuando no se trabaja esto, voy eligiendo justo a personas que tienen mismos patrones en donde yo sé funcionar, ¿no? Pero no nomás las mujeres, también los hombres. Ah, claro. Hablábamos hace rato que estadística, ¿no? Por el factor cultural, pero también es un común, pues. La estadística es alta. Sí, lo que pasa es que no se trabaja en realidad con este patrón de interacción, y a lo mejor alguien logra terminar una relación, pero si no trabaja con la forma de relacionarse, pues va a buscar otra relación similar o peor, como decías, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿cómo salimos a la dependencia? ¿Cómo salimos? Principalmente, pues yo le apostaría a la ayuda profesional, porque es algo complejo. Muchas veces desde fuera la gente dice, pues, que lo deje, que la deje, o sea, como si fuera tan simple, y tenemos que entender que no es un problema que se dio de la noche a la mañana, que no es porque a una persona le guste el maltrato, esto no es posible, sino porque a la par de ese maltrato hay otras cosas que a la persona le llevan a mantenerse ahí. En este camino de ayuda profesional, pues el trabajo iría más guiado a volver a sí mismos, o sea, que nuestras conductas vayan dirigidas a aspectos de nuestra vida más allá de una relación de pareja, o sea, aprender a funcionar a través de nosotros, voltear a ver otras áreas de nuestra vida que le dan sentido, validez a nuestra vida, y esta área donde se está generando la dependencia se podría poner en pausa, por así decirlo, ¿no? El tema pasado fue amor propio, que se maneja mucho en que es el enfocarte en, o sea, en ti, en lo que es realmente tu vida, ¿no? Para que sanes, para que te puedas construir, reconstruir, y ya puedas voltearte a ver a ti mismo y reconocer el problema si se tiene, ¿no? Sí. Algo que he sugerido es justo que se pase un tiempo estando bien consigo mismo, ¿no? Como satisfacer cada quien las propias carencias, por así decirlo, ¿no? Había una analogía que hacía el maestro Antonio Vizcarra, que dice: cuando elegimos pareja es como cuando vamos a comprar algo a la tienda con hambre, ¿no? Si vamos con hambre, llegas y la sopa Maruchan está perfecta, ¿no? Sabe buena, quita el hambre, pero no es nutritiva. Pero si a lo mejor no vas con esta hambre, entonces vas y tienes una mejor capacidad de elegir lo que sí te va a nutrir, ¿no? Algo acá sucede. Si voy a elegir pareja a través de mis carencias emocionales, mis necesidades que no he satisfecho de manera personal, pues seguramente cualquier opción puede ser favorable, ¿no? Últimas recomendaciones, porque ya casi nos vamos, para evitar la dependencia, Alexis. ¿Qué recomendaciones para evitar la dependencia? Empezar a visualizar lo que no es sano, no normalizar aquello que no lo es pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda, hablar de lo que pasa en una relación para entonces poder tener esta comparativa. Muy importante también para que no sea la dependencia del contexto donde nos desarrollamos, ¿no? Muchas veces se juzga a que alguien está en una relación de dependencia y no se voltea a ver el tipo de educación que se le dio. O sea, yo he visto padres juzgando a hijos, hijas, y no se voltea a ver, o sea, ¿qué normalizaste para que no haya visto la persona en algún momento que eso no era sano, ¿no? Entonces, y por otro lado también la importancia
importancia a quienes están alrededor de entender que no es un camino fácil, que las personas no están en un lugar porque les guste sufrir, porque les guste estar mal, sino que hay muchas cuestiones detrás de que las llevan a no abandonar una relación dañina, ¿no? Porque quizás a la par también puede haber muchas gratificaciones, lo podemos ver como en el ciclo de la violencia, ¿no? Que después del estallido viene una fase que le han llamado la luna de miel, en donde hay muchas gratificaciones que termina recompensando por todo lo que se atraviesa, ¿no? Lavar culpas, como se dice, ¿no? Sí, así es. Entonces a la persona le es difícil salir, una porque ya ha tolerado todas las cuestiones que son negativas, y otra porque a la par también cosas agradables van sucediendo, ¿no? ¿Es posible salir sin ayuda profesional? Sí, fíjate que regularmente hay muchas propuestas desde grupos de ayuda mutua, o sea que personas con la misma problemática se han unido y se han compartido experiencias y se ha ayudado. Sí es posible cuando también se cuenta con un buen nivel de soporte, personas que al lado pueden dar guía o pueden, justo que si me quedo sin esta relación, no me quedo sin vida, pues. Claro. Porque cuando las personas están sumergidas en una relación así dañina, toda su vida es la relación, y si me quedo sin la relación es quedarme sin nada. Pero si alguien se queda sin nada y voltea a ver que hay amigos, que hay familia que están ahí dando soporte, puede ser más llevadero, ¿no? O sea, digo, sí es posible porque casos los hay, pero sí es más recomendable que lo podamos hacer con ayuda profesional. Ok, pues Alexis, pues muchas gracias. Ya nos vamos de nuevo. Sí. Por estar aquí con nosotros. Y para último comentario, pues decirle, ¿no? Tenemos que ponerlo primero a nosotros. Lo más importante, podríamos decir, somos nosotros, uno mismo. Así es. Y las relaciones también son importantes, pero siempre y cuando estas relaciones vengan a nutrir, ¿no? Entonces somos seres sociales, si vamos a buscar tener relaciones, si vamos a buscar incluso generar este tipo de necesidad de relacionarnos, pero cuando esto ya sobrepasa nuestros límites, sobrepasa nuestra integridad, es cuando ya es un problema, y ahí sí tenemos que replantearnos de dónde, digamos, como cuál es la barrera en donde no le puedo permitir a los otros cruzar, ¿no? Punto clave, establecer límites y respetarlos. Así es. Pues muchas gracias, Alexis. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron hoy. Mi nombre es Denis Gómez y nos vemos en la siguiente introspección. Muchas gracias. Bye. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy. Te esperamos la siguiente semana. Introspección.